Hola, muy buenas. Continuamos ahora con este resumen de esta reseña, ¿no? Del capítulo del Deseado a todas las gentes, el capítulo 3, que habla de un poco, si en el capítulo anterior se había hablado de cómo Cristo, pues como se dice, había ido a los suyos y a los suyos no lo recibieron, al pueblo de Israel. Ahora en este capítulo se habla de por qué Dios elige precisamente esa época de la humanidad para que Cristo venga, ¿no? Ese momento histórico para que Cristo interrumpa en lo que será pues, la historia y el transcurso de la humanidad. Esto, según explica aquí el libro, no es una cosa hecha por azar, sino que básicamente, pues, Dios, como es omnipotente y omnisapiente, él ya sabía que el hombre caería en desgracia y que necesitaría un rescatador. Entonces, en ese sentido, elige este momento de la historia por varias razones concretas. Cuando considera que el momento cultural, el momento histórico en el que se encuentran está suficientemente maduro para que pueda venir el Salvador y eso pueda producir los mayores frutos posibles, ¿vale? Entonces, bueno, aquí dice, ¿no? Comienza un poco el capítulo. Dice, transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pasaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar, se han proclamado los días, y fracasa toda visión. Pero como las estrellas, la vasta órbita de su derrotero, señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Recordemos que es el tiempo que hablamos en el capítulo anterior, en el que el pueblo judío pues, ya está sufriendo porque ya necesita un salvador, porque ve que hay muchos siglos ya de silencio, que ya ningún profeta anuncia la pronta venida del Salvador y bueno, ya están como desesperados para que venga un Mesías. En el caso que la mayoría de gente reconoce, por desgracia, no un Mesías espiritual, sino precisamente un Mesías eh, político, ¿no? Que los saque de ser unos vasallos del Imperio Romano. Básicamente les dé una autonomía y les haga resplandecer políticamente también por todos los pueblos, ¿no? Como ser una especie de nueva potencia mundial. Entonces, bueno, dice, más venido el cumplimiento del tiempo, continúa el texto, Dios envió a su Hijo, la providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de impulsos e influencias de origen humano a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador, ¿no? Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno, un idioma se hablaba extensamente y era conocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales y volver donde residían para que podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías, ¿no? Vemos pues, un pueblo de Jerusalén pues, disperso, ¿no? Que está ahí por los alrededores, por los otros pueblos, y que precisamente pues, ahora el griego es un idioma común que se habla bastante, ¿no? Recordemos, bueno, había habido el boom, ¿no? Ya había pasado tiempo del boom de la filosofía griega, ¿no? De la literatura, Alejandro Magno, todo ese tipo de cosas permiten pues, que las culturas distintas estén mucho más conectadas a través de un idioma, ¿no? Entonces dice, bueno, en aquel entonces también los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas, ¿no? Era un mundo un poco como el de ahora, ¿no? En el que no hay un terreno firme así para poder interpretar las cosas, en el que, sí, había muchas cosmovisiones distintas, que partían de muchas filosofías diferentes, había religiones diferentes, pero claro, no eran la filosofía, por muy sabia que sea, no tiene la capacidad, ¿no? de satisfacer el alma, de dejarte dormir mejor, de darte una esperanza, tal vez en una vida futura. No era aquel tipo de filosofía, parece ser, o aquel tipo de religiones que habían alrededor, o incluso la propia religión hebrea, lo que satisfacía el alma, ¿no? Sino que todo el mundo estaba a la expectativa de que viniera tal vez algo mejor, ¿no? Algo que pudiera dar ese valor a sus vidas, ¿no? Ese valor a sus vidas, que es algo, tengo que decir, como lo que sucede hoy, al fin y al cabo, porque hoy también
claro, se dice de alguna manera que somos ateos, que la ciencia ha superado la religión, pero sin embargo, en este mundo posmoderno en el que vivimos, que hay tantas cosmovisiones distintas, ¿no? Que todo se puede enfocar desde tantos puntos de vista distintos, parece que no sé si es concretamente eso lo que nos ha arrojado precisamente a tener una sociedad llena de ideas irracionales, por ejemplo. Pues bueno, no hay religión, una religión oficial, no hay una religión así institucional muy concreta, pero sí que existe, por ejemplo, podemos ver el Reiki, podemos ver todo lo que tiene que ver con la nueva era, las religiones orientales, el yoga. O sea, la gente no va a yoga para simplemente hacer posturas y sentirse mejor a nivel corporal, ¿no? Sabemos que detrás del yoga hay toda una filosofía que está relacionada pues, con los chakras y con la mística oriental. A nivel también, no solo a nivel de la, digamos, de la sociedad, que podríamos decir, igual personas que, yo qué sé, que no tienen tanta cultura y sienten ese instinto primitivo de una religión, ¿no? Sino que también podemos encontrar en médicos como cada vez se llama lo que más la medicina holística, ¿no? Esa medicina que se fija más tal vez en otros aspectos, que también pueden fijarse incluso y prestar atención a cosas de la medicina china, ¿no? Que tienen mucho que ver también con la mística. Por ejemplo, en la física cuántica, estamos hartos de verlo en las películas, ¿no? Cómo la física cuántica se ve mucho en las películas de ficción, podría llegar, o se insinúa que podría llegar a tener ese nivel de poder hacernos contactar con mundos paralelos, y es decir, esto con nuestros antepasados, con nuestros seres queridos, ¿no? Véase el programa famoso de divulgación que tenía Morgan Freeman, ¿no? En el Discovery Channel, por ejemplo. Es decir, no solo dentro de un impulso primitivo, ¿no? Se encuentra el deseo de encontrar algo por lo que vivir, sino que básicamente la gente necesita saber para qué viven, ¿no? Y en la posmodernidad, aunque todas estas ideas se han fragmentado, aunque todas este tipo de religiones, ideologías se han fragmentado, continúan estando ahí, con una presentación, con un formato más a la carta, ¿no? Pero que sin embargo continúan estando allí. Y repito, el otro día, mira, voy a poner un ejemplo claro de una amiga mía que está fatal de la salud, pero fatal. Resulta que fue al médico y entonces el médico le dijo, mira, hay una asociación y tal allí que puedes ir, no sé qué, y la mandó a un médico que precisamente ese médico era un chamán. No era un chamán en un sentido estricto, es decir, no era un curandero porque era médico, es decir, era médico, ¿no? Tenía carrera de medicina. Pero, sin embargo, pues decía, levanta así el brazo y si te toca aquí, sientes una mano invisible que te toca y tal. Cosas que van más allá de la pura psicología, ¿eh? O sea, que realmente son cosas que pasan, que tú realmente levantas la mano y no puedes levantarla porque tienes un brazo que te toca. Es decir, es un mundo, me refiero, para no irnos del tema, muy parecido al que tenemos ahora, un mundo donde también las culturas, los superhéroes también, ¿no? Se esperan a superhéroes. Ha desaparecido Cristo, ha desaparecido los grandes relatos y las grandes religiones y los grandes discursos, pero sin embargo también se espera a Cristo. Se espera, de alguna manera, el cine cumple esa misión mitológica, ¿no? Que en tiempos antiguos en la antigua Grecia se podía hablar de Zeus, o se podía hablar, y ahora se puede hablar yo qué sé, de Spider-Man, o se puede hablar de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? En general, o este tipo de películas de Marvel o de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces dice, claro, los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente, ¿no? Y los hombres estaban cansados ya de todo esto, de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Y aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza, anhelaban conocer al Dios vivo, ¿eh? Y tener una vida en la ultratumba. Había también cosas parecidas en esa época entre los griegos a lo que pueden ser los libros de autoayuda, que también al final es otro tipo de manera de manifestar esa faceta religiosa que tiene el ser humano, ¿no?
también, es decir, libros de magia, ¿no? Que de alguna manera, a través de ciertos rituales, te permitían el acceso a una vida eterna. Entonces, bueno, desde hacía varios siglos, también hay que entender, las escrituras estaban traducidas al griego, estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos por todas partes, ¿no? Y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles, ¿no? Había también, pues, gentiles por ahí que escuchaban cosas de los hebreos y tal, y también les gustaba lo que decían y eran afines un poco a sus ideas, de alguna manera estaban como un poco, pues, involucrados, ¿no? En ese tipo de... les sonaba, y también incluso algunos, pues, asistían y escuchaban sus discursos, ¿no? Pero, dice, algunos le esperaban como libertador del pecado, ¿no? Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, dice pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Es decir, claro, había filósofos que se interesaban en la profundidad tal vez del pensamiento hebreo, pero sin embargo, al ver cómo los hebreos se comportaban, más que los hebreos, cómo funcionaba tal vez el liderazgo judío de la época, pues sentían una especie de rechazo hacia ello, ¿no? Y eso no les permitía comprender bueno, adentrarse totalmente en ese tipo de religión, ¿no? Es decir, el propio pueblo hebreo o el propio liderazgo hebreo, por no generalizar, el propio liderazgo hebreo les era una especie de barrera a la hora de tener ganas de estudiar más las escrituras. Bueno, dice que aquí, como os hemos dicho antes también, que Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza. Dice, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas, las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. Claro, tenían que ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje, y ese lenguaje completo en el que se podía comprender a Dios de la manera más plena posible dentro de los límites humanos, esa figura era precisamente Jesucristo, ¿no? Jesucristo era el mensaje divino, el mensaje divino, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, bueno, continúa así diciendo, el cumplimiento del tiempo había llegado, la humanidad cada vez más degradada por los siglos de transgresión demandaba la venida del Redentor. Satanás había obrado para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Es decir, si se ve toda la historia del Antiguo Testamento y se la comprende así de una forma espiritual, como es decir, desde la hermenéutica hebrea auténtica, uno se da cuenta que precisamente lo que quiere el diablo y las fuerzas del mal es destruir a través del paganismo la imagen de Dios en el hombre. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que Dios es un Dios celoso, ¿no? Es un Dios celoso porque no quiere que su pueblo, porque sabe que la humanidad tiende al politeísmo, sabe que la humanidad tiende a la perversión, y no quería, de alguna manera, que los hebreos descuidaran esa imagen. Eso es muy fácil, por ejemplo, viendo Adán, ¿no? Adán como símbolo de la creación, ¿no? Podemos interpretar como un hombre que lo tiene todo, que es bueno, es amable, es compasivo, es buen esposo, es amigable, cuida de la naturaleza, ¿no? No le hace ningún daño, no mata animales, es un ser casi perfecto, pero que sin embargo el diablo, a través de el relato de la creación, a través de la serpiente, pretende destruir esa perfección en el hombre y la mujer. Es decir, quiere precisamente invertir todas esas características, toda esa imagen de Dios, y hacer precisamente lo contrario. Y esto después lo podemos ver en los sacrificios paganos que se hacían a los dioses, cuando, por ejemplo, pues se hacía que, por ejemplo, se sabe, pues en los asirios, en culturas así, donde se hacían sacrificios humanos, ¿no? Había culturas donde se hacían sacrificios humanos, incluso bebés, y eso era una inversión de precisamente todas aquellas cualidades que Adán tenía.
estaban totalmente invertidas. Es decir, si Adán era bueno, era amable, era misericordioso, era bueno con su mujer, y si hubiera tenido un hijo, tendríamos en esa época, tendríamos que entender que también fue un buen padre, claro que lo fue, pues se invierte todo para que sea precisamente todo lo contrario, ¿no? Personas que podían hacer sacrificios a los dioses y que eran brutales con sus prójimos, sino que precisamente la peor desgracia para cumplir el mensaje de Dios en esta tierra fueron precisamente el pueblo hebreo o el liderazgo hebreo en esta época, que se llegó a corromper tanto espiritualmente que lo que ponían más énfasis era en sí mismos y no precisamente en los otros. Es decir, habían llegado a ser una especie de paganos en el sentido de que en la religión cristiana o en la religión hebraica pues se hacía el sacrificio para rememorar a aquel Cristo que un día vendría y nos salvaría. En cambio, en la religión normalmente pagana, es precisamente el hombre el que se salva a sí mismo por hacer esos ritos, ¿no? Por el simple hecho de hacerlos. No es que necesite tanto un salvador que venga a rescatarle, sino que de alguna manera él, a través de su comportamiento, se salva, ¿no? Y esto se puede ver en la mayoría de religiones, ¿no? Siempre pues, hay ciertos comportamientos que te hacen llegar a la iluminación espiritual o que te salvan o lo que sea. Entonces, en el cambio del cristianismo no se trata tanto de una autorrealización personal, una autoayuda. Es muy de moda los libros de autoayuda, que también tienen un componente religioso bastante importante, que se puede mirar desde este prisma. Sino que no es una autorrealización, sino que es una transformación, que no surge desde dentro de mí, sino que surge desde algo exterior a mí, que hace que se transforme mi corazón. Es decir, una cosa es, repito, autorrealización, que es lo que los judíos habían llegado a comprender, a expresar a través de su comportamiento, a través de su actitud, y otra cosa es lo que quería Dios para el hombre, que era una transformación, que el hombre dependa de Cristo como si se tratara de un niño, y Cristo funcionaría como un escudo que se pone a sí mismo delante de él, incluso deja morir, ¿no? Para que no le lleguen las balas de la justicia al hombre, ¿no? Es decir, para que se suceda un freno. Entonces, bueno, podemos decir también que, claro, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna de la verdad había llegado a ser el representante de Satanás, hacía la obra que éste deseaba. El pueblo que había recibido más luz fue precisamente aquel que, lo mismo que Satanás, aquel que había recibido más luz fue precisamente el que más se enorgulleció y el que más se rebeló contra el Creador, precisamente aquel que más lo había conocido, Y bueno, y aquí, claro, es que esto expresa unas cosas, ¿no? Como que tenemos que tener cuidado, es decir, principalmente como cristianos y como seres humanos, pero principalmente como cristianos, porque, claro, aquí explica que el cristianismo después también cae en este tipo de cosas. O sea, recordemos, como hemos dicho otras veces, o sea, recordemos pues, aquí la historia de Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen los protestantes cuando llegan aquí con los indios. Claro, es que, claro, dentro del ser humano existe que ahora no se ve tanto, ahora se piensa, no, es que, claro, básicamente como lo tenemos todo más o menos, sí que puede haber delincuencia, de hecho, la delincuencia está aumentando y más que aumentará, pero sí que se puede ver, como vivimos una sociedad occidental, una sociedad de aquí del bienestar, en la que estamos ahora, bueno, pues más o menos bien, ¿no? Podemos decir. Pero claro, es que nosotros también vivimos aquí en una sociedad del bienestar porque esto se defiende a través de guerras, es decir, el Estado, el ejército, al fin y al cabo, pues para mantener una potencia mundial y para mantenerse firme, para que mande uno, tienes que someter siempre al otro. Es decir, si ahora, por ejemplo, hay un país que tiene recursos naturales que a mí me pueden ir bien, el país con más poderoso tiene que ir allí para impedir que otro país que sea menos poderoso vaya allí y recoja esos suministros para él.
¿no? Esos recursos para él, para que se haga más rico, porque al final hay que mantener un estatus económico para poderse mantener y eso funciona a través de bombas y a través de guerras. Es decir, eh, eh, en esta sociedad vivimos de una manera, no hay manera de erradicar el mal en este mundo. Es decir, la única manera de erradicar el mal sería pues, que todo el mundo se convirtiera a un corazón puro y regenerado, ¿no? Pero eso no va a suceder a nivel global, es decir, no va a suceder. Entonces, en este mundo a veces caemos en la ilusión de pensar que somos más buenos de lo que somos. Es decir, el humanismo es un proyecto que va a fracasar totalmente. O sea, va a fracasar. Se vio con Hitler. Es decir, dentro del ser humano existe el día eterno y la noche eterna. Existen dos fuerzas y cada uno mira hacia un lado. Y esto se puede ver, yo ahora no sé cómo explicarlo, eh, pero se puede ver, es decir, cuántas veces una persona se ha encontrado en una encrucijada entre si hacer algo bueno o hacer algo malo, cuando sabía que precisamente si hace algo malo, incluso para conseguir algo bueno, se está traicionando a sí misma y la conciencia se lo reclama, o personas que realmente han cedido a un placer y sabiendo que ese placer los conducía a algo autodestructivo, pero sin embargo siguen cediendo a él hasta que se convierten en verdaderos monstruos. Es decir, recuerdo cuando la sociedad es algo y el ser humano es algo que está siempre en constante lucha consigo mismo para poder preservarse, ¿no? Para poder preservarse. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, por ejemplo, lo dice Bauman. Bauman, un sociólogo, ¿no? Que estudió bien un poco lo que fue el fenómeno del nazismo y tal y cual. El hombre se obsesionó con ello. Claro, Bauman acaba comprendiendo la idea y aceptando la idea de que un 80% de las personas que vivimos en este mundo, si viniera una situación extraordinaria, viniera ahora un orden político que nos hiciera hacer alguna barbaridad, alguna cosa que está en contra de nuestra conciencia, probablemente la aceptaríamos, todos nosotros. Porque él dice que un 80% es de la idea de que un 80% de la humanidad sería capaz de aceptar algo como el régimen nazi. Esto es lo que les pasó a Alemania. En Alemania, personas que iban a la iglesia los domingos y los sábados también, resulta que llegan un día, viene allí el régimen nazi, lo que sea, y lo acaban aceptando. Y muchas de esas personas que estaban dentro de ese 80% resulta que tienen que reciben órdenes para matar a gente y las matan. Llegan a su casa, tal vez el primer día no tan a gusto, tal vez el tercero tampoco, pero llega un punto que llegan a su casa, le dan 2 besos a su mujer, le dan un beso a su mujer, le dan 2 besos a sus niños y se van a dormir. Entonces, claro, es que a veces yo digo, tenemos esta sensación que vivimos en una época de paz que ya ha durado mucho, que a veces yo creo que estamos como un poco desconectados de esa realidad, ¿no? Y esa realidad la presenta Cristo. Claro, Cristo, sin decirte nada, simplemente poniéndote delante de Él, es una figura que te salva y te redime porque, o sea, solo al verla te das cuenta que en Él puede haber redención, pero sin embargo, también cuando la ves te ves a ti mismo y te ves de la misma manera, te ves de la manera en que tú eres, qué es lo que hay de oscuro dentro de ti, qué es lo que hay de oscuro dentro de ti. Y lo podemos ver en multitud de situaciones en la vida, ¿no? Como personas han acabado siendo auténticos monstruos, han empezado con una cosita y han acabado tomando un placer perverso en las cosas. Es decir, y siendo perversos simplemente porque es algo que les impulsa su corazón. Son adictos a ese estímulo de perversidad. Y aquí no hace falta poner ejemplos, pero es que mm, es obvio, ¿verdad? Es algo que ha pasado siempre. Personas que le pegan a su mujer porque, porque se aburren, ni más ni menos. Hay hombres que les pegan a sus mujeres porque se aburren. Ya está. O sea, claro. Bueno,
Aquí continúa, ¿no? Dice, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Dice, los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabado en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Pues bueno, claro, aquí, pues como hemos dicho, un poco volviendo a la idea, ¿no? Que dentro del hombre está la, como dice Stefan Zweig, el día eterno y la noche eterna, ¿no? Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo, ¿eh? Aunque todo rincón de la provincia enajenada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento, el amor de Dios había manifestado a favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Por eso dice precisamente, cuando, como era el texto, allí donde sobreabundó el pecado, ¿no? Sobreabundó la gracia. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué es eso? Es decir, Cristo es una figura que cuando la vemos es como condenatoria, porque al mirarla nos vemos a nosotros mismos reflejados en un espejo puro, en un espejo puro y sin mancha, vemos el modelo divino y entonces vemos lo mal que estamos nosotros. Pero sin embargo Dios, al venir a este mundo que ha hecho tantas atrocidades y que ha sido tan cruel durante muchos siglos y siempre lo ha sido, siempre ha habido esos episodios, Él representa ser el que en este mundo da la salvación. Él es el que da la salvación. Es decir, precisamente aquella persona que nosotros matamos en una cruz y la apedreamos allí y le escupieron y se rieron de él, precisamente a esta raza caída, que uno puede pensar, ¿qué esperanza queda para un mundo que ha matado a Cristo? ¿Qué esperanza puede quedar para ese mundo? La respuesta viene inmediatamente después. La única esperanza que puede quedar para un mundo que ha matado a Cristo es Cristo mismo. Es Cristo mismo. No puede haber otra esperanza para un mundo que ha matado a un ser tan extraordinario, tan perfecto y tan bueno como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que había venido a hacer, ¿no? En conclusión, dice, Satanás estaba regocijado de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar al hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Y así es. Porque hay un punto, el otro día lo estaba viendo, permitidme, el otro día lo estaba viendo en una persona que no voy a decir, bueno, no voy a decir ni a qué se dedica, no voy a decir nada. Una persona que estaba engañando a la gente de una manera, así a nivel de masas, y yo digo, pero es que de una forma tan absolutamente descarada y tan concienzuda en su propia cara, y la gente así creyéndoselo y todo, que yo digo, es que señor, es que hay un momento en el que dentro de la mente o de algo hay una barrera, ¿no? Hay una barrera que es la barrera, pongamos la barrera de la vergüenza, ¿no? Y una vez uno la traspasa la barrera de la vergüenza, puede mirar atrás y decir, oye, disculpa que, bueno, en esta vida, pues, las cosas a veces son como son, mira, vuelvo a... Pero uno continúa caminando, y es que uno no sabe lo que es la vergüenza. Y hay gente que no sabe lo que es la vergüenza, o sea, que ha degenerado tanto, se ha vuelto tan absolutamente desvergonzada, que no le importa engañar a miles de personas, quitarles el dinero y dejarlas totalmente pobres, totalmente pobres. Y
Y de esos en la historia del cristianismo ha habido muchos. Y tal vez ahora hay más que nunca. Y tal vez ahora hay más que nunca. Pero bueno, nosotros tenemos que estar fijados en Jesucristo, como digo, porque Jesucristo es la salvaguarda contra, contra las miserias de la vida, realmente, ¿no? Contra las miserias de la vida, contra las cosas que no tienen solución. Esa es la salvaguarda, esa es la salvaguarda. Y bueno, pues nada, os dejo con este capítulo y tal, y un poco también lo que he sacado, un poco pues mi reflexión y tal, para hacerlo más entendible para la gente que tal vez pues no sea cristiana también y que no esté tan metida en estos asuntos como puede ser Jesucristo y todo, pero bueno, para que se entienda un poco y eso, ¿no? Entonces, pues nada, un saludo a todos, un abrazo y espero que tengáis una feliz semana.